Bienvenidos a Encamíname a una respuesta, donde el oyente pregunta y la palabra de Dios responde. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Bienvenidos a Encamíname a una respuesta. Dios bendiga a todos los oyentes que se unen a través de nuestra señal en la web www.encaminameradio.com. Qué maravillosa oportunidad la que el Señor nos da para seguir adelante con todo este conocimiento acerca del Halloween, porque es una celebración que el creyente no puede admitir ni practicar, cómo enseñar a otros y conocer la profundidad a través de la cual podemos reconocer toda su influencia y sus consecuencias espirituales, que es justo de lo que el día de hoy trataremos en esta sección Encamíname a una respuesta. Con la ayuda del Señor también saludo a todos nuestros invitados que participan a través de estos micrófonos, mi pastor Danilo, mi hermanito David López, mi hermana Lucero Ardila, mi hermanita Jacqueline Cárdenas, bienvenidos. Qué bueno que el Señor nos tenga nuevamente unidos en este propósito y que el Santo Espíritu de Dios sea guiándonos para que con su dirección podamos responder a todas las inquietudes que los oyentes a través de nuestras redes sociales y a través de nuestra página oficial, allí en la cajita de comentarios, todas las preguntas que nos han participado y nos han dejado las podamos contestar a través de la palabra del Señor. Y vamos a iniciar con algunas inquietudes porque hay algunos que pues se encuentran un poco preocupados pensando en las consecuencias espirituales porque en algún tiempo pasado fueron practicantes, aunque ahora ya comprenden y entienden que no debemos participar. Pero, ¿qué consecuencias acarrearon con su participación en algún tiempo atrás y cómo poder deshacer esas ataduras y maldiciones? En nuestra página web, Andrés Rubiano nos pregunta dónde está la línea entre celebrar inocentemente y abrir puertas espirituales sin darnos cuenta en esta celebración. Y qué importantísima pregunta, porque en realidad no existe ninguna delgada línea siquiera. No hay forma de celebrar inocentemente esta celebración. Definitivamente, esto sí abre puertas espirituales. Que no seamos conscientes, pero es una realidad. Ya vamos a profundizar un poco más al respecto. En Facebook, Dora Castañeda nos pregunta, ¿qué ataduras o maldiciones obtiene una persona que ya tiene conocimiento de la palabra y aún así participa en este tipo de reunión? También la pastora Hilda María nos dice, ¿qué pasa cuando como padre se hizo pasar a sus hijos por fuego disfrazándolos en el día de Halloween? ¿Cómo se puede desatar a los hijos de esta maldición? En Instagram, Janet Pérez nos dice, antes de conocer a Cristo, disfracé a mis hijos. ¿Qué trasfondo espiritual quedó de esto? Pues participé de obras infructuosas de las tinieblas. Aquí lo importante es que ya estamos entendiendo que a través de toda esta celebración, pues nosotros participamos de obras de Satanás. Y qué bueno que nuestro interés esté el rápidamente buscar una salida a las ataduras que se pudieron adquirir a través de estas prácticas. En WhatsApp, María Ramos nos dice, buenas noches de la ciudad de Bogotá. Si de niño me disfrazaron o disfracé a mis hijos, ¿hay consecuencias espirituales en la edad adulta? ¿Y cuáles son? Jesús Alcántara Ramos también nos pregunta, desde Bogotá, en el campo espiritual, ¿las consecuencias de disfrazar a un niño o disfrazarse un adulto son iguales? En Facebook, Mayeli Aguilera nos dice qué consecuencias espirituales tiene para nuestro país los eventos que se han venido realizando como los congresos de brujería, los conciertos con gran participación del satanismo, entre otros, en torno a esta celebración del Halloween. Y muy interesante todo esto porque con la ayuda del Señor vamos a empezar a profundizar en las consecuencias espirituales que se acarrean a través de la participación en este tipo de festejos ocultistas. Una de las consecuencias más importantes es que se le abren puerta a demonios. Y voy a partir de lo siguiente
Y me parece muy interesante que con la ayuda del Señor podamos comprender y entender cómo es que nosotros nos convertimos en un medio para que a través de estas prácticas abramos puertas espirituales y los demonios entren a nuestra vida. Hace unos días el hermano David nos compartía que en el origen celta de la celebración, los espíritus de personas fallecidas cruzaban a la tierra y por creerse que muchos de ellos eran malignos, se disfrazaban intentando o tratando de confundir a esos espíritus y también intentando pues torpemente protegerse de una maldición o una fechoría de estos espíritus. También dejaban ofrendas de comida para apaciguarlos. De ahí que también aprendimos el truco y el trato. Tú me das algo y yo no te rompo la ventana de la sala. Bueno, esto pues en otras palabras. Entonces, bajo esta premisa, entendíamos que cuando el niño sale a pedir dulces, el que regala el dulce es quien da una ofrenda para evitar una fechoría o una broma. Por lo tanto, el niño toma el lugar del espíritu maligno, que es quien debe recibir esa ofrenda. Y ojo con eso, porque gracias a la ignorancia no nos damos cuenta que desafortunadamente por esta ignorancia en estos disfraces que de alguna u otra manera es una representación de un espíritu maligno, la mayoría sí se identifican con ese disfraz. A mí me llama la atención ver que cuando se caracterizan de ciertos personajes actúan como ese personaje. Un ejemplo, alguien que se caracterizó de un asesino serial. ¿Cómo actúa? Pues sale a corretear a gente con un presunto cuchillo. Y si se disfraza de lobo, van por ahí huyendo por todas las calles. Y si se disfrazó de un superhéroe, entonces van moviendo la capa por todo lado y van estirando los brazos como identificándose con su personaje. Si es Superman, pues con las características con las que el personaje de pronto actúa. Y si de pronto va vestido de Batman, entonces van diciendo frases que les permiten identificarse con ese personaje como yo soy Batman. O si es un villano, yo soy inevitable. Y así sucesivamente hasta... Por más inocente que parezca, si de pronto van disfrazados de pollito, el niño va diciendo por todo el camino pío, 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 pío. Y así sucesivamente. ¿Qué demuestra todo esto? Que hay una identificación directa con la figura de la cual se están disfrazando. Y esto sí tiene un trasfondo espiritual grave. Porque la Biblia nos dice que nos identificamos con Cristo al convertirnos en hijos de Dios a través de la fe, siendo hechura suya con un propósito y viviendo como parte de su cuerpo. Y nos identificamos con Él al ser perdonados de nuestros pecados, al convertirnos en nuevas criaturas, al ser bautizados viviendo una vida santa y viviendo una vida agradable delante de Él. Y cuando nos identificamos con una figura o persona que no es Cristo, entonces ¿cuál es el efecto? El contrario, pues la influencia diabólica nos lleva a cometer más pecado, a transgredir la ley de Dios, y esto genera un endurecimiento de corazón. Y esta práctica abre la puerta a demonios porque los espíritus que influencian en el personaje con el cual se identifica la persona que se disfraza, entran a la vida de la persona. Además que las prácticas dentro de la celebración, siendo de origen pagano, recordemos que son completamente aborrecidas por Jehová de los ejércitos. Prácticas como la adivinación, la hechicería, la idolatría, consulta a los muertos y cualquier transgresión y rebelión a Dios definitivamente da lugar al diablo, lo que implica abrirle puertas a demonios. Entonces, prestemos mucha atención porque ya nomás con esto nos empezamos a dar cuenta que sí se evidencia una apertura espiritual para que espíritus inmundos y malignos entren en nuestra vida. Pero mi hermanita Lucero seguramente nos puede hablar un poco más al respecto y a la luz de la palabra para que identifiquemos mejor las consecuencias y al mismo tiempo con la dirección del Espíritu Santo y a la luz de la palabra de Dios, cómo poder desatarnos de esas consecuencias. Mi hermanita Lucero. Bueno, bendiciones. Muchas gracias por nuevamente permitirnos participar en el programa del día de hoy. Quería hacer un aporte y es que lo primordial aquí es la incredulidad que hay. Porque muchas veces la gente no cree que hay un mundo espiritual, no cree que las cosas malas pasan. Como tú decías anteriormente,
No, es que simplemente es un juego inocente, el pollito, el pajarito, el gatico y bueno, además. Pero la palabra de Dios nos muestra que sí hay un mundo espiritual. Voy a leer una cita bíblica, eso está en Primera de Reyes capítulo 22, versículo 18. Aquí más o menos parafraseándolo, voy a hacer un poquito en contexto. Era de un rey que siempre iba en contra del Señor y resulta que él estaba prácticamente vendido a lo que era Baal y Acera, que estamos hablando del rey Acab. Entonces se reunió para ir a pelear contra una nación y llamaron a un profeta. Entonces el profeta dijo, bueno, esto fue lo que yo vi, lo que el Señor me mostró cuando ustedes se reunieron. Entonces voy a leer así, dice Primera de Reyes capítulo 22, versículo 19. El rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te lo había dicho yo? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Versículo 19. Entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová, aquí es donde se nos abre el mundo espiritual. Dice, yo vi a Jehová en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramón de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y le dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. ¿Qué fue lo que el Señor le permitió ver al profeta en el mundo espiritual? Tenemos otro ejemplo claro cuando Eliseo tenía a su siervo y resulta que estaban cercados por Siria y el siervo tuvo temor. Entonces él le dice, bueno Señor, ábrele los ojos a mi siervo para que pueda ver. Y cuando le abrió los ojos espirituales del Señor a este siervo, él vio que había un ejército acampando alrededor de ellos. Entonces, como nosotros no creemos y no vemos, la incredulidad es un factor esencial en estas fiestas. ¿Por qué? Porque no permite que la gente crea que hay un mundo espiritual que se está moviendo alrededor de ellos. Hablábamos una vez acerca de lo que era la radiación. Cuando Chernobyl explotó, ahorita tú no puedes entrar allá si te quedas 15 minutos, si te quedas minuto 16, ya estás expuesto a cáncer por radiación, porque hay una fuerza que te está rodeando, que está penetrando tu cuerpo y que esa fuerza por lo tanto altera tu genética. Por eso la radiación es peligrosa, aunque tú no la veas. Tú vas a Chernobyl y tú ves bosques y ves flores y ves todo, pero hay lugares donde si tú te quedas el minuto 16 ya te estás exponiendo a un cáncer. Como no se ve, pues la gente dice, no, aquí no pasa nada. ¿Cómo lo detectan ellos? Con las máquinas. Ellos tienen los detectores de radiación y dicen, aquí hay radiación, aquí eso no se puede quedar 15 minutos y se queda ya con un traje especial. Ahora pasemos, si eso pasa físicamente, imaginémonos espiritualmente. Espiritualmente también hay una influencia, también hay, digámoslo así, una especie de energía, si podríamos llamarlo así, espiritual, que es perversa, que es mala. Entonces pasa lo que su merced decía. ¿Qué pasa? No, es que yo me voy a disfrazar de payaso y jajaja y jijiji, pero es esa fuerza negativa, esa maldad que se mueve en ese momento te va a empezar a influenciar. Por eso es que la gente se vuelve loca. Pongo un caso ejemplo, Bogotá. Bogotá prohibieron que los motociclistas salieran con parrillero justamente porque hace un año para la fiesta de Halloween empezaron a hacer las rodadas del terror o las rodadas de Halloween. Moraleja de la historia del año pasado, hubo un muerto que lo tirotearon y nadie sabe quién fue y la gente se disfrazaba de payasos. Entonces al son de esa máscara pues hacían cualquier diablura. Entonces nos damos cuenta que como la gente no entiende que esa noche hay una fuerza espiritual muy fuerte, valga la redundancia, moviéndose y que eso los va a influenciar, pues la gente simplemente sale y dice que nosotros somos unos alarmistas, extremistas y fanáticos. Pero cuando tú miras que pase como pasó con Eliseo, que le dijo al Señor que abriera los ojos de su siervo, hoy sí se daba cuenta quienes estábamos alrededor de él. ¿Por qué el Señor le permite a algunos sí y a otros no? Porque es que esas son cosas que, imagínate que uno pudiera ver los demonios que salen en Halloween. La gente se vuelve loca, pero mientras hay unos que dicen, no, nosotros no los vemos, hay otros que sí son conscientes de lo que está pasando e invocan esos espíritus para que ellos también vengan, digámoslo así. Ahí sí se cumple lo de los celtas. No era que hubiera una delgada membrana, tiempo, espacio y que se abriera. No, es que ellos la abrían. Aquí no estamos diciendo que ¡pum!, se abrió. Llegó el 31 y a medianoche se abrió la membrana. No, ellos la abrían. Ellos ofrecían sacrificios. Ellos se disfrazaban. Ellos mataban gente, mataban animalitos, hacían brujería. Por eso esa puerta se abría.
¿Qué pasa al 31 acá? Como misma situación. No es que la puerta se abra y trin, de un momento a otro empezaron a fluir los demonios. Hay gente que está abriendo esas puertas, hay personas que se están dedicando todo octubre para que esa puerta sea un portón impresionantemente grande y esas fuerzas espirituales entren y se manifiesten en muchas personas. Y los que tienen problemas, que de pronto vamos a hablar un poco más adelante, en la psiquiatría tú te das cuenta y pasa eso. No es que se les alborotó como veíamos con lo de los hombres lobo, no, es que la luna, es que eso tiene un efecto espiritual, mi hermana Juliet. Entonces yo pienso que es muy importante comprender que nuestra ignorancia y nuestra incredulidad puede llevar al pueblo cristiano, que se supone que es creyente, a caer en celebrar esas fiestas, y al que es incrédulo a hacerlas ver como si no pasara nada. Y ambos pueblos desafortunadamente están cayendo en la redada de Satanás y están siendo influenciados espiritualmente para estas fechas, mi hermana Juliet. Eso es lo que quería aportar. Gracias, mi hermanita Lucero. Eso es una realidad completa y absoluta. Porque el problema con el festejo es que uno sí se identifica con todo lo que pasa dentro del festejo. Y al nosotros identificarnos, pues se le abren puertas a demonios. Y lo que tú decías, la gravedad de todo el asunto es la incredulidad, porque el mundo espiritual es real. Lo que pasa es que muy pocos reconocen esa realidad y muy pocos hacen lo posible por no ser parte del reino del diablo, sino por ser parte de un reino celestial, al lado de nuestro Santo Jesucristo. La palabra del Señor en Gálatas 2:20 afirma la unión del creyente con Cristo. Allí Pablo dice: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Y lo importante es que esta cita destaca una identificación del creyente con la muerte y la resurrección de Cristo, donde la nueva vida se vive a través de la fe en Él. Cristo no solo fue crucificado en el Calvario, sino que yo también allí fui crucificado con Él. Por lo tanto, el cristiano vive mediante una continua dependencia de Cristo y rindiéndose a Él y dejando que Cristo viva su vida en Él. Esto lo que implica es una identificación con Él. La enseñanza en la vid y en el pámpano, Cristo dice: si permanecen en mí, yo permaneceré en ustedes. ¿Y eso qué implica? Pues que debemos andar diario en una íntima comunión con Él. ¿Y cómo permanecemos entonces en Cristo? Pues pasando tiempo en oración, leyendo su palabra, meditando en ella y obedeciéndola. Y haciendo esto, somos conscientes de que Él mora en nosotros. Pero si practicamos las obras del diablo, entonces, ¿a quién le estamos permitiendo morar en nosotros? Pues al diablo, porque nos estamos identificando con su sistema, con sus rituales, con sus obras. Entonces, Satanás vivirá en nosotros y estos espíritus inmundos permanecerán en nosotros porque nosotros estamos abriéndole estas puertas y permaneceremos también en muerte espiritual. Hay que tener mucho cuidado porque esta es una realidad que no podemos desconocer y con la ayuda del Señor podamos poco a poco ir identificando todo esto para también, con la ayuda del Señor, irnos desatando de todas estas maldiciones, de todas estas ataduras y de todas estas consecuencias espirituales, hermanito David. Primero que todo, pues quisiera saludar a todos en este momento tan especial. Otra vez nos hemos encontrado y vamos a compartir nuevamente acerca de lo que es el Halloween y también pues abrir los ojos, ¿no? Como siempre digo yo, para tener mayor claridad. Un tema bastante importante que se estaba tocando era acerca de los disfraces y las ataduras y las consecuencias que traen este tipo de cosas. Y es que pienso que hay algo más grave aún, y es cuando un creyente que ya conoce la palabra de Dios cede esa autoridad para participar de estas cosas demoníacas. Y entonces aquí sucede algo muy importante, porque cuando un creyente lo hace es más, porque dice la palabra de Dios, el que más se le da, más se le demanda, y automáticamente esos son derechos legales sobre la vida de la persona adulta, e incluso si el padre o la madre permitió que el niño también pues hiciera eso. Entonces vemos que esto es como un camino, como que se allana el camino para una futura caída espiritual. Entonces, de ninguna manera ni por invitación, como el que va a las fiestas y dice: no, yo fui a la fiesta pero no tomé. No importa, porque eso ya es una futura caída espiritual que usted va a tener en su momento, porque ya le dio puertas, abrió. Entonces, después de que se le abren puertas, o si tiene llamado a las cosas malignas, pues mucho peor.
Ahí es cuando comienzan a sentir las opresiones, los ataques y después dicen, pero ¿por qué me pasa eso? Pues porque en algún momento se le abrió puertas. Dice la palabra del Señor ahí en 1 Corintios 6, 19 al 20, que dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, o el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Entonces vemos que esto significa que nuestro cuerpo no nos pertenece, porque fue comprado por Cristo en la cruz. Entonces cuando participamos incluso de creyentes, que eso es incluso más grave, estamos participando en algo que ni glorifica a Dios y en realidad estamos entregando el cuerpo de nosotros al enemigo, al diablo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con nuestras acciones, con las invitaciones o tal vez con los anhelos de participar en aquello. Y aquí viene otro tema también bastante importante y es cuando los padres también entregan esa autoridad de los niños bajo los demonios, cuando les permiten celebrar este tipo de festividades. Entonces recordemos que desde el principio de la creación, Dios le permitió al ser humano tener autoridad sobre ella, pero la autoridad venía de Dios. Bajo la voluntad de Dios, Él dejó que los humanos estuvieran la creación bajo su mando. Cuando una persona, sea por decisión o por ignorancia, honrando a otro Dios o honrando a los demonios, y cede esa autoridad que Dios le entregó, entre esos los hijos también entran, y se lo deja bajo el dominio de otro demonio, ¿qué cree que va a pasar? Pues autoridad legal, pues si usted mismo la entregó, usted mismo nos regaló eso. Entonces, ¿qué va a suceder con el tiempo? Que incluso hasta esas pobres criaturas van a sentir lo mismo, van a sentir esa opresión, van a sentir muchas cosas. Vemos lo que sucede con esto porque estos niños, estos disfraces también es como una especie de consagración, lo que veníamos hablando, a las tinieblas, porque se abrió una puerta y se cedió esa autoridad. Entonces los demonios reclaman esa legalidad y luego es cuando tal vez con el tiempo el niño resulta haciendo otra clase de cosas y ¿dónde está la respuesta? Pues ahí mismo. Entonces hay que tener mucho cuidado si alguna vez incluso los padres disfrazaron a sus hijos o participaron de estas cosas, porque solamente el arrepentimiento sincero cambia esto. Si no, definitivamente entramos como cuando muchas personas caen a los infiernos. ¿Qué es lo que sucede? Que a veces el enemigo no necesita que se le adore abiertamente. No, es que yo nunca participé en un ritual, yo no hice tales cosas. No necesita eso. Él le basta con que uno practique un poco, con eso le abre puertas. Y ese es el mismo engaño que muchas almas tienen en el infierno, cuando descubren que es demasiado tarde. Y ya estando allá, pensaban que con simplemente decir, no, el diablo es puerco, cochino diablo, a él le importa eso, nada. Yo creo que ni le ofende, porque él sabe que con sus actos lo adoran y sabe que en su momento cuando se mueran se condenan. Entonces es momento de recapacitar, incluso para muchos cristianos que celebran el Halloween, que ahí están adorando al diablo con esas obras, con lo que practican, y que ya es hora de demostrar con actos que no pertenecemos a ese reino. Muchas gracias, mi hermanito David. Y me gustaría que nuestra hermana Jacqueline también nos participara un poco acerca de las consecuencias espirituales que trae el participar de las prácticas de esta celebración. Dios los bendiga, un placer estar nuevamente con ustedes, examinándolo todo a la luz de la palabra, porque allí es donde encontramos nosotros el manual y que la Biblia es el testimonio muy claro de lo que un pueblo tuvo que vivir y que nos queda como testimonio para que nosotros no vayamos a incurrir en los mismos actos de desobediencia que tuvo este pueblo. Y vamos a leer lo que dice el Salmo capítulo 106, versículo 34 al 42. Y dice la palabra de Dios: no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, y derramaron la sangre inocente, la sangre de los hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificios a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con su sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad. Los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. Muchas veces nosotros, para creer lo que decía la hermanita Lucero,
La incredulidad es un factor muy determinante y una de las causas de ruina del pueblo de Dios fue la incredulidad. Tristemente y lamentablemente, porque hubo una advertencia de parte de Dios, como en el día de hoy el Señor también nos está advirtiendo a nosotros, de que no seamos participantes de esas cosas, porque aunque nosotros no lo veamos con nuestros ojos físicos, Dios conoce lo que hay detrás de toda esta serie de cosas. El pueblo no atendió, dice aquí la palabra de Dios, que ellos decidieron no destruir a las naciones de las cuales Dios les había dicho, porque ellos eran practicantes de todos estos actos paganos como el que estamos hablando en el día de hoy. ¿Cuál fue el resultado de toda esa serie de desacato, de desobediencia, de incredulidad de parte del pueblo de Israel? Pues que sencillamente eso vino a traer consecuencias muy graves, muy fuertes, porque trajo la maldición sobre la vida de ellos, y a causa de esto Dios los entregó en manos de los enemigos. En la actualidad no vamos a decir que, estamos haciendo acá una cosa y nos van a entregar, por ejemplo, en manos de nuestros vecinos venezolanos, de nuestros vecinos ecuatorianos. Pero sí, cuando nosotros infringimos una norma de ley establecida por Dios, automáticamente nosotros le estamos abriendo puertas al enemigo. Cuando el Señor nos habla y nos advierte de que no andemos en este tipo de prácticas, y nosotros sabiendo el contexto de lo que se vive y lo que se mueve detrás de todo esto, es porque Dios sabe lo que esto nos puede acarrear a nuestras vidas, y no solamente a nuestras vidas, sino también a nuestras generaciones futuras, ¿cierto? Tenemos una dispensación en Cristo Jesús y Él nos ha sacado de las tinieblas a la luz, pero precisamente para que nosotros nos apartemos de toda esa serie de cosas, de todos esos actos, porque detrás de eso hay una influencia demoníaca muy grande, que así como Dios no cambia, Dios es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. El diablo tampoco, porque él es un imitador, pero sí él busca estrategias y busca muchísimas sutilezas, y como dice la palabra de Dios, que no ignoremos las maquinaciones de Satanás, porque él anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Entonces el pueblo de Israel es un vivo ejemplo de lo que se viene a asumir, de las consecuencias graves que se trae sobre la vida, no solamente de una persona, de un individuo, sino también de una nación completa, por causa de los pecados tan graves, porque es prácticamente abrirles literalmente la puerta al satanismo. Eso era lo que iba a decir hermanita Juliet. Muchas gracias, mi hermanita Jacqueline, porque los oyentes, respecto a lo de las puertas espirituales, que son una de las consecuencias de practicar todas las cosas relacionadas a este festejo, nos preguntan: Lilith, ¿qué clase de puertas o portales se abren en Halloween, y en dado caso, ¿hay alguna forma de cerrarlas? Sandler de Estados Unidos nos dice: el solo hecho de disfrazarse o participar de alguna forma con el Halloween ya atrae espíritus malignos. ¿Y qué tipo de espíritus atrae? En WhatsApp, Santiago nos escribe desde México: la obsesión con la muerte y el más allá en el Halloween puede ser una forma de necromancia o una forma de invocación a la muerte. Y José de la Ciudad de México también nos escribe a través de WhatsApp: ¿por qué los muertos vienen a la tierra de los vivos esta noche? Y recordemos que en realidad no son los muertos, no son personas fallecidas, son espíritus malignos que llegan a la tierra con propósitos malignos, porque ellos se sienten festejados ese día debido a todas las prácticas oscuras y ocultistas con las cuales se participa. Mi pastor Danilo, ¿qué consecuencias, además de las que ya hemos podido participar, nos trae esta celebración, y cómo pueden desatar sus vidas y pueden deshacer esas maldiciones espirituales? Bueno, un saludo para todos los hermanos y oyentes, una vez más dándole gracias a Dios por permitirnos compartir y aportar algo a este conocimiento. Pues como esto es un tema tan extendido y tan complejo, porque pues una de las grandes dificultades que nosotros tenemos como seres humanos es que nos limitamos solamente al ámbito físico, pero hay que recordar lo que nos enseña la palabra de Dios, que el mundo espiritual es mucho más real, y así como nos compartía la hermana Lucero, si nosotros tuviéramos los ojos espirituales abiertos, pues definitivamente nos horrorizaríamos y nos espantaríamos y ni siquiera llegaríamos a la puerta para salir a participar en una noche de Halloween, porque lo que se mueve precisamente, como lo decía el Señor Jesucristo, en la hora de la oscuridad, en la hora de la noche, es algo muy denso y algo muy demoníaco.
y especialmente en esta fecha de Halloween, donde este día ha sido consagrado con tanto tiempo y con tanta antelación y con tanta propagación del ocultismo, ha tomado tanta fuerza y tiene una incidencia pero impresionante a nivel global. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir, y como se veía anteriormente en lo que se compartió acerca de los países que no se hacen partícipe de esa práctica, pero no importa, porque es que el mundo espiritual tiene un alcance global. Y el hecho de que yo no participe no quiere decir que el mal que se ha desatado en esta parte de la tierra los alcance a ellos. Eso hay que también entenderlo, porque la idea es esa. Satanás vino a eso, a matar, hurtar y destruir, y él no tiene límites. Nosotros somos los que le abrimos espacios, y le abrimos precisamente al meternos con él a participar de estas obras infructuosas de las tinieblas, pues abrimos estos portales, estas entradas que se puede decir que son inmensas para que el enemigo cumpla su propósito usándonos a nosotros. Lo terrible es que usando a la imagen y semejanza de Dios, a la creación de Dios, que eso es lo que es más terrible. Entonces, de verdad que esto tiene un alcance impresionante, y muchas veces nosotros nos podemos quedar cortos, aún hasta en los conceptos espirituales, porque somos muy ignorantes de lo que se mueve en el ámbito espiritual. Pero nosotros ya en el ámbito del cristianismo y como creyentes ya sabemos y debemos tener muy bien entendido qué es lo que enfrentamos, y que cualquier oportunidad que le demos al enemigo, él no la debe aprovechar, por mínima o por inocente que parezca. Yo tengo, hermana, que compartir 2 testimonios en especial. Esto fue muy sonado acá en Colombia, y eso es para que miremos las consecuencias físicas y obviamente pues lo que representa la consecuencia espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Esto fue un caso muy sonado en Colombia porque se trata del caso de Andrés Colmenares, el caso Colmenares, que eso fue muy difundido, que desafortunadamente esta tragedia se generó en una noche de Halloween. Y yo quisiera tomar las mismas palabras textuales de la mujer, de la mamá de este joven, porque era una fiesta de universitarios para supuestamente lo mismo que piensan todos en esta ocasión: divertirse. La idea es divertirnos. La idea, nosotros no estamos pensando en muerte, no estamos pensando en lo tétrico, no estamos pensando en de pronto ir a un cementerio de noche, invocar demonios. No, simplemente queremos divertirnos, pero queremos divertirnos con lo oscuro. Ese concepto no cabe, hermanos y oyentes, porque ninguna cosa que tenga que ver con las tinieblas va a ser causa de diversión. ¿Y qué fue lo que pasó con estos muchachos? Y especialmente con este joven Andrés Colmenares. Pues resulta que él fue y precisamente compró su disfraz, y él tenía programado un disfraz primero, pero con el que más se identificó fue con el disfraz del diablo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la mamá de este joven vio que se disfrazó del diablo, pues ella sintió, en palabras de ella misma, dice que sintió un fuerte rechazo. Ella sintió que iba a pasar algo malo. ¿Por qué? Porque ella estaba participando, y eso es lo que debemos tener en cuenta. Hay muchas personas que, a pesar de ver las cosas y escuchar las cosas, no quieren entender, y lo más tremendo es que tienen un conocimiento de que esto es malo, o tienen un conocimiento por la palabra, alguien les ha dicho, alguien les ha informado, o también tienen una percepción espiritual, pero a pesar de eso resisten como esa voz de Dios, como ese llamado de atención, y lo pasan por alto, y ahí es donde se recogen las consecuencias. Entonces, ¿qué pasa? Ella estaba asistiendo, la madre de este joven estaba asistiendo a un grupo de oración, y ella sabía que a través de ese grupo de oración, por las cosas que se le habían dicho y de las cosas que habían conocido, que estas cosas, el Halloween en especial, no era bien visto ante los ojos de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Según ella sintió tanto rechazo por el disfraz que inicialmente él iba por uno, pero resultó disfrazándose del diablo. Entonces ella sintió tanto rechazo por ese disfraz del diablo que dice que casi se vuelve loca, y dice no, que ella no quería que él se vistiera de esa manera. ¿Cuál fue la respuesta de este muchacho? Porque pues obviamente ella rechazó, y él dijo, según las palabras de la misma madre de Andrés Colmenares, dijo: mami, así como me disfrazo del diablo, puedo haberme disfrazado de ángel, y no importa el disfraz porque yo llevo a Dios en mi corazón. Y con eso se fue. Y ya sabemos qué fue lo que pasó, una fiesta y una situación que cantó, no solamente en que este joven haya perdido la vida de una manera muy misteriosa, sino también en el quiebre de ese matrimonio, y posteriormente varias muertes más, porque esa muerte, como fue algo tan mediático y fue algo de un mover de poderes, desgraciadamente detrás de esta muerte vinieron varias muertes más. Entonces son cosas que cualquiera puede decir, no, que eso es coincidencia. Pero cuando hay un sentir profundo en una persona que tiene algo de espiritualidad, es que Dios está hablando.
Y es lo que desgraciadamente esta mujer no lo discernió y no tomó las medidas, no se puso fuerte, no puso los puntos sobre las is, no rechazó eso como tuvo que hacer una mujer que tuviera algo de fe, conocimiento de Dios, y tristemente las consecuencias ahí se dan. Entonces esto es muy importante porque yo sé que hay personas que nos oyen y que están entre tomar la decisión si sí o si no y quieren siempre justificar, pero como decía alguien, el que quiere pecar busca cómo y lo hace. Pero tenemos que tomar, por ejemplo, estos casos como referencia porque es algo terrible. Se pudo haber evitado esa muerte y el quiebre de ese matrimonio y muertes posteriores, pero no, porque la mujer se quedó con esas palabras y este joven supuestamente llevaba a Dios en su corazón disfrazado de diablo. Entonces son cosas absurdas porque eso es lo que piensa la mayoría de personas. Dicen, no, es que yo estoy con Dios o Dios está conmigo. Bueno, yo me disfrazo de demonio, me bruja, pero de todos modos yo invoco el nombre de Dios o le pido a Dios que me guarde. ¿Cómo uno pretende recibir el favor, la bendición de parte de Dios si definitivamente está siendo participante de las obras de las tinieblas? Y ahí es donde nos lleva el Señor a una palabra muy importante en Isaías capítulo 5 versículo 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Nosotros de ninguna manera no podemos justificarnos, no tenemos ningún argumento para hacer que esto tan negativo y tan maligno se presente como bueno, porque no lo es. Así le metamos que es para divertirnos, que es para pasarlos bien, que es para pasar un momento en familia, bueno, lo que sea, porque nosotros somos muy estratégicos para romantizar y trivializar lo que es satánico, lo que es ocultista, lo que es del diablo, y eso es lo que desafortunadamente acabó con la vida de este joven. Hay otro testimonio muy impresionante que esto sucedió hablando de las consecuencias físicas inmediatas que se dan a través de esta celebración, y esto pasó allá en Corea del Sur precisamente para el Halloween del año 2022. Pues resulta que hizo una convocatoria para celebrar el Halloween y salieron los jóvenes obviamente por hordas y quisieron llegar a un lugar especial donde se quedaron de reunir, y sucede que un momento a otro hubo una estampida impresionante, y esto fue tan impresionante que en ese lugar, a través de esa estampida, hubieron 156 fallecidos en un momento dado, determinado. Entonces, tristemente, esas 156, la gran mayoría, el 90% eran veinteañeros, eran jóvenes todos. Y la idea, lo que tenían en mente en el corazón era reunirse para divertirse y pasarla bien. Pero miremos las consecuencias. Cualquiera puede decir, no, es que eso, una tragedia sí puede pasar en cualquier otra fecha, porque tuvo que pasar en Halloween, entonces es malo. Y ahí miramos la cosa. Esto no sucedió específicamente el 31, sino sucedió el 29, pero era para celebrar la fiesta del Halloween. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, porque siempre yo sé que hay muchas personas que el enemigo les argumenta y dicen, no, es que eso es lo que repetimos en varias oportunidades, que son fanáticos, es que son muy religiosos, es que no pueden ver que la gente se divierta o que alguien la pase bien. No, lo que pasa es que por experiencia y con tantas evidencias nosotros no podemos llamarle bueno a lo que es malo, no podemos hacer de la luz tinieblas o de las tinieblas luz, porque eso no es así. Por ejemplo, miremos este caso, este joven desgraciadamente, supuestamente llevaba a Dios en su corazón, pero terminó con el diablo. ¿Qué pasó con estas personas? Hicieron esta convocatoria para participar de una fiesta del diablo. ¿Dónde están sus almas? Porque tenemos las consecuencias inmediatas, la muerte, pero ¿será que eso es lo más grave? Y es lo que tenemos que preguntarnos, porque qué triste es irse, supuestamente salir, ir preparado para divertirse, pero pasar a la eternidad sin ni siquiera haber tenido un encuentro con Dios. Lo más terrible de este asunto es que en esta parte, en este país de Corea del Sur, la gran mayoría de estas personas son conocedoras del evangelio. Y entonces ahí podemos ver lo que nos compartía el hermano Adi, y hay que tener en cuenta eso, porque yo sé que este programa lo están escuchando personas, muchas conocedoras del evangelio, pero que no se definen con Dios. Están a medias tintas, que creen que pueden seguir jugando con las cosas del Señor y también con las cosas del diablo, y eso no es así. En eso sí tenemos que ser muy enfáticos, porque tristemente recuerdo el caso de una compañera en el trabajo, porque yo me negué a vestirme porque allá la presión, si usted no viene vestido pues se le bajan puntos y esto le puede afectar para que lo vuelvan a contratar el próximo periodo en la empresa. Pues a mí me importó, porque de todos modos pues yo como creyente verdadero tengo que honrar a Dios. Entonces fui el único que no me disfracé, y una muchacha sí le tocó disfrazarse o se disfrazó y llegó y me dijo, sí, yo sé que esto es malo, pero ¿qué más hago? Entonces es tremendo, porque ¿cómo puede ser posible que tengamos más firmeza y más carácter y defendamos más lo de diablo que de Dios, sabiendo que eso trae consecuencias? Pueda que, como muchos lo creen, en su momento no, pueda que dicen, no, es que a mí yo he celebrado y he participado de 15 Halloweens y no me ha pasado nada.
¿Quieren que les diga cuál ha sido uno de los más grandes problemas para mi vida espiritual y para llegar a los pies del Señor? Precisamente porque cuando uno participa de las obras de las tinieblas, poco a poco se va endureciendo el corazón. Y eso es lo que hace que la gran mayoría de las personas que hoy en día no vean el Halloween como algo demoníaco no crean, porque precisamente el corazón se va cerrando, se va endureciendo, uno se va habituando a tener un corazón duro para Dios, pero muy abierto para el diablo. ¿Por qué tanta incredulidad para las cosas de Dios? Pero ¿por qué hay tanta apertura y tanto deseo y tanto ánimo y motivación para el ocultismo y las cosas del diablo en la gran mayoría de la juventud hoy en día? ¿Será que esa no es una de las consecuencias? Y eso es terrible, porque como pasó con esta gran mayoría de jóvenes, todos ellos, desgraciadamente, uno no puede decir, no puede dar, como decía un predicador, no puede dar la mitad de una aleluya para decir que se fueron en salvación. Esto es lo que tenemos que considerar, porque estas consecuencias también afectan endurecer el corazón para Dios, pero sí a tenerlo abierto para Satanás, mis hermanos. Muchas gracias, pastor. Ahora, con la ayuda del Señor, ¿cómo podemos escapar de todas las consecuencias que nos dejaron estas prácticas en este tipo de celebraciones? Porque ahora hablamos del Halloween, pero otros han participado en otro tipo de actividades que se relacionan también con el ocultismo o con cualquier práctica que exalte al diablo o cualquier práctica que vaya contra la palabra del Señor. En definitiva, trae maldición. Y recordemos que Cristo derramó su sangre y murió para anular a través de ese sacrificio tan grande las obras del diablo. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Por lo tanto, para romper una maldición, debemos comenzar por creer en Jesús y depositar nuestra fe en Él, porque solo en Cristo somos realmente libres. Y solo con Él las tinieblas ya no podrán tener poder sobre nosotros. Entonces, lo primero que hay que hacer es acercarnos a su presencia confiadamente y ponernos a cuentas y reconocer nuestras transgresiones en un acto de arrepentimiento sincero, porque algo que quita derechos al diablo es confesar nuestro pecado. Y hagámoslo, mis hermanos, porque justamente estaba recordando que en una oportunidad el pastor Laurentino en una enseñanza nos compartía que muchos creen que cuando se casan, entonces el haber entrado a la legitimidad pues tapa su pecado de fornicación, porque ya como entran en un matrimonio, que es lo que demanda la palabra, en una unión delante del Señor, pues entonces ya lo que haya pasado antes pues ya quedó saldado. Y no, ese pecado de fornicación debe ser reconocido para que el Señor lo pueda perdonar y nosotros podamos ser limpios. Llegar a los pies de Cristo, convertirnos a Él, implica que nosotros nos hagamos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Pero para eso nosotros debemos tener un reconocimiento de nuestro pecado, de nuestra maldad, y pedirle perdón a Dios por haber hecho parte de todas estas prácticas abominables, para que de esa manera Él empiece una limpieza en nosotros y poco a poco vayamos a ir siendo desatados de todas las maldiciones que trajeron la participación de todas estas cosas banales y de todas estas prácticas satánicas. Entonces, ese es un buen comienzo para que con la ayuda del Señor empecemos a desvincularnos de todas esas maldiciones y empecemos a desatar nuestras vidas de esa influencia. Mi hermanita Lucero. Sí, mi hermana Juliet, hay que recordar la palabra del Señor, ¿no? Cuando nos dice la parte de Hechos donde dice arrepentidos y convertidos. Dice la palabra del Señor, tengo aquí Hechos capítulo 2, 28, 37, dice: al oír esto, cuando los judíos escucharon todo lo que habían hecho con Jesús y cómo lo crucificaron y cómo lo mataron y todo, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces, esa es la pregunta que tiene ahorita mucha gente. ¿Qué haremos? Pues la cuestión es algo que lo primero que le dijo Pedro fue arrepentidos. Y esa es la parte más importante, porque lo que decía el pastor Danilo, yo puedo decir sí, pues qué embarrada, pero en el corazón no entiendo la magnitud, porque hay una parte de mí que dice, pero ¿qué tiene de malo? Eso no es tan malo, porque pues en comparación con otros, ahora una persona que se haya podido disfrazar como su merced decía, de pollito. Entonces no, pero es que una cosa es disfrazarse de pollito y otra cosa es disfrazarse de bruja. Es lo mismo. Solamente que supuestamente yo camuflo mi maldad. Yo una vez vi una serie que me viene ahorita a la memoria y es justamente lo que habla el pastor Danilo. Hace tiempo era una serie de jóvenes y resulta que en esa noche, en la noche del 31, la noche de Halloween, hubo una maldición, un hechizo.
y ese hechizo hacía que los que estaban disfrazados se manifestaran lo que se habían disfrazado. Entonces una joven se había disfrazado de fantasma, se había puesto una sábana encima y le había pintado unos ojos. Pues efectivamente se convirtió en una fantasma, o sea, nadie la podía ver porque no existía. Se empezó a desaparecer poco a poco. Entonces los muchachos decían, bueno, esos son los que tienen disfraces bonitos como de princesa, y la que estaba disfrazada de princesa se creía princesa, pero los que disfrazaron de maldad, ¿cuánta maldad había? Entonces es eso lo que está pasando. Muchas veces las películas en Hollywood o las series simplemente plasman lo que realmente ocurre y la gente, aún viendo, no creen. Piensan que eso pasa únicamente en la película. No, eso pasa en la vida real. Entonces cuando dice arrepentíos es entender el error tan grande que estoy haciendo, entender que yo estoy yendo en contra de la voluntad del Señor, entender de que eso no le agrada a Dios, porque Dios tampoco quiere que nosotros seamos hipócritas y tengamos una fachada. Justamente mi hermano me decía, esa noche es cuando los hombres que no han salido del closet salen del closet y se empiezan a disfrazar de mujeres, y literal lo vimos pasar al frente, que hasta él soltó la risa y dijo, mira, es que va disfrazado de una vieja, ¿sí? Ahí nos damos cuenta que es dejar salir eso, y es eso lo que Dios abomina también, porque simplemente estoy reprimiendo algo que dejo salir una noche y preciso todo lo que hay espiritualmente me ataca, porque yo me pongo en bandeja de plata y pongo a mis hijos, así sea de pollitos, no importa, porque en esa noche es una noche donde desafortunadamente mucha gente está abriendo puertas para que los demonios entren. Es como, voy a poner un ejemplo, es como si a mí me dieran a cuidar tu casa, la casa de la hermanita Juliet. La hermanita Juliet dice, bueno, hermanita Lucero, por favor, cuida mi casa. Y yo le digo, listo, bien, tranquila. Ella está por allá en la cocina, está cocinando, y yo mientras tanto pues digo, no, yo voy a dejar la puerta abierta. Pasa un ladrón y yo le digo, entre. Y el ladrón entra. ¿Por qué? No porque haya forzado la puerta, porque yo se la abrí y entró con mi permiso. Y yo estaba encargada de esa casa, pero yo lo dejé entrar. En la noche de Halloween nosotros abrimos las puertas. Ellos no tienen necesidad de agarrarnos a patadas. Y cuando la palabra del Señor dice arrepentidos, es con algo que realmente me duele, que entiendo la magnitud de la situación y entiendo el daño físico, como decía mi hermano David, el daño espiritual. Por ejemplo, que decía el pastor Danilo, se endurece el corazón, entra confusión en mí, cuando llegue la verdad como que no la asimilo, caigo víctima del engaño. Y a eso sin contar la situación mental que viene a generar en mí tantas cosas que pueden entrar. El arrepentimiento es entender lo que hicimos, volvernos al Señor y empezar a luchar contra esto mismo que se está haciendo. Y es como decía y dice la palabra del Señor, que debemos vencer con el bien el mal, y que debemos reprender las obras de las tinieblas y no participar de ellas, mi hermana Juliet. Así es, mi hermanita Lucero. Y recordemos que un verdadero arrepentimiento también implica el apartarnos definitiva y radicalmente de ese pecado y de esa maldad. Cuando el Señor Jesucristo se encuentra con la mujer adúltera, después de toda esa circunstancia que gira en torno a que si debía ser apedreado o no, y al ser los presentes confrontados con su propia conciencia, se alejan, el Señor Jesucristo solamente le dice algo muy puntual: vete y no peques más, apártate de tu pecado. Si nosotros pedimos perdón, pero al mismo instante estamos nuevamente siendo parte de todas estas prácticas, lo único que vamos a lograr con esto es fortalecer la maldición. Es más, vamos a atraer más espíritus malignos, porque en Mateo, la enseñanza del capítulo 12, versículo 44 y 45 nos dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y así también acontecerá a esta mala generación. Entonces tengamos cuidado, porque cuando nosotros tomamos una decisión radical de seguir la obra de nuestro Señor Jesucristo, identificándonos con su muerte, con su resurrección, pues entonces nuestra vida tiene que ser coherente con eso, y por lo tanto nosotros debemos demostrar una vida transformada y renovada, alejada de cualquier tipo de práctica que pueda contaminar o dañar este proceso que nos está acercando a la santificación y a la salvación de nuestras almas. Con la ayuda del Señor, mis hermanos, esto tiene una profundidad muy grande,
pero vamos a seguir adelante para poder participar de algunas otras inquietudes que también se relacionan con el Halloween. Vamos a mirar las consecuencias de esta celebración en la salud mental. Hay varios que preguntan acerca de esto. Por ejemplo, en nuestra página web, Andrés Rubiano nos decía, ¿podría Halloween ser una oportunidad para reflexionar sobre el alma, la luz y la oscuridad interior? Y ojo, porque esto se relaciona con la pregunta de Natán, que nos escribe desde Bogotá en Facebook. ¿Qué piensas de la celebración de Halloween, que es una forma de catarsis para la ansiedad y el miedo que sentimos hacia la muerte? Uy, aquí hay engaño de Satanás. Vamos a profundizar enseguida en esto. Pero además también en Instagram la pastora Claudia nos dice qué influencia tiene la celebración Halloween en el comportamiento de las personas. Y en WhatsApp Anthony Barcelona nos decía, ¿tiene algún aspecto negativo la celebración del Halloween en la salud mental o emocional de las personas? Sí, porque como se abre puerta a demonios y espíritus inmundos espiritualmente, esto sí trae hasta consecuencias que afectan nuestra salud mental y emocional. Mi pastor Danilo, ¿qué podemos profundizar sobre esta inquietud? Sí, mi hermana, pues ese concepto que es sacado obviamente de la psicología, pues muchas veces es mal interpretado y se supone que una catarsis es la liberación o purificación de emociones intensas. Supuestamente esto me imagino que lo asocian al temor. Pero es algo absurdo como uno supuestamente va a querer libertarse del temor, querer ser libre del temor metiéndose con el mismo diablo. O sea, es algo absurdo, algo que no tiene coherencia. Y pues realmente esto es una forma engañosa pues de usar términos psicológicos que no aplican, porque desafortunadamente vamos a lo mismo. Se vuelve como algo repetitivo, pero es una realidad. El que quiere pecar busca cómo. Entonces yo lo veo como un argumento y una justificación, porque ¿qué libertad puede tener uno celebrando al diablo? ¿Qué libertad puede haber ahí? Es todo lo contrario. Lo que uno va a recibir es una endemoniada, y el problema es que uno no sabe hasta qué punto o de qué calibre va a ser la invasión de demonios, la contaminación, como es el término que hemos usado en varias oportunidades, de estos demonios y los alcances que tenga en la vida de uno. Entonces esto es algo muy superfluo y es un argumento que realmente no tiene coherencia, porque se supone que eso es lo que es la catarsis, no es una purificación, y pues esto se aplica y eso viene de la psicología, pero esto realmente no es así, porque el único que tiene el poder para libertarnos según la Sagrada Escritura, y nosotros lo sabemos como cristianos por nuestra propia experiencia, es nuestro Señor Jesucristo. Y es donde vamos a la palabra de Dios, donde vemos que en el capítulo 8 del verso 36 de Juan, la palabra del Señor nos dice lo siguiente. El Evangelio de Juan dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa es la libertad que nosotros debemos buscar todos los seres humanos, no solamente los creyentes, sino los que no son creyentes, porque solamente nuestro Señor Jesucristo hay libertad de todos estos antojos del mal, de todos estos deseos de querer meterse con lo oculto, porque eso desgraciadamente la gran mayoría, y hoy por hoy que es lo más normal, si se puede decir de esa manera, desgraciadamente hay ese deseo, ese anhelo por las cosas ocultas. Porque vamos a lo mismo. ¿Por qué pasa eso? Porque nosotros no nos hemos dado cuenta que muchas veces hemos participado del ocultismo y eso ha dejado su semilla venenosa y eso se ha propagado en nuestra vida, pero nosotros no miramos de qué manera, porque no lo entendemos, por estar muchas veces en conflicto espiritual con Dios, porque no hay discernimiento, porque no hay vida de Dios en nosotros. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que definitivamente ese concepto es muy erróneo y no tiene nada que ver con la realidad, porque la libertad solamente está en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo yo voy a ser libre disfrazándome de demonio? ¿Cómo yo voy a ser libre celebrándole la fiesta al diablo? ¿Cómo voy a ser libre participando en las obras de las tinieblas? Por favor, eso no tiene ninguna lógica y no tiene ningún sentido, y por eso la palabra del Señor nos aclara. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La libertad está en el Señor, la libertad es en y ese deseo de querer participar de las obras, de cualquier tipo de las obras de las tinieblas, porque hay muchas maneras como participar de las obras de las tinieblas, pero específicamente en esta situación que nos compete, pues ser libres de ese deseo de querer exaltar el reino de las tinieblas, de querer celebrar fiesta al mal. Eso es lo que el Señor Jesucristo puede hacer si nosotros obviamente se lo permitimos, porque Él no va a hacer por nosotros lo que nosotros debemos hacer. ¿Y qué es lo que debemos hacer?
Por reconocer que tenemos esa inclinación hacia lo malo, que nos llama la atención, que nos mueve algo interno, pero que está mal por la palabra, por lo conocemos y por el conocimiento que Dios nos ha dado. Ahí empezamos a entrar verdaderamente en el propósito del Señor, porque si somos sinceros, podemos acercarnos a Él y con sinceridad le decimos: Señor, yo sé que esto es malo y ya por la cantidad de evidencias y todo lo que me ha mostrado por la palabra es malo, pero a mí me gusta. Pero yo te pido que me ayudes porque yo no quiero terminar mal o no quiero recibir las consecuencias de algo que va en contra de tu palabra. Esa es una forma de libertad y ahí poco a poco, si uno se lo propone, si lo desea y si quiere honrar a Dios y si tiene algo de temor de Dios, uno lo puede alcanzar en el Señor, porque la libertad solamente la entrega y la da el Señor Jesucristo, hermana Yuli. Sí, pastor, eso sí es verdad, porque para vencer el mal no tengo que unirme al mal, más bien convertirme a aquel que venció ese mal. Y Colosenses 2:15 nos habla sobre eso, porque nada hay que temer si estamos en Cristo, porque Él es el que ha desarmado a los principados y a las potestades. Y si yo le temo a la muerte, pues debo creer y debo confiar en aquel que venció a la muerte. Y ese es nuestro Santo Jesucristo, dice Juan 11:25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque está muerto, vivirá. Gloria a Dios. Mi hermanito David. Sí, es un tema bastante interesante y es verdad lo que decía el pastor Danilo. Y es como un tema de la psicología que está mal interpretado y precisamente lo principal es tener buena salud mental, dicen algunos. Por ejemplo, si yo estoy emocionalmente bien, psicológicamente bien y en lo social también estoy bien, entonces mi salud mental está bien. Pero entonces también vale la pena pues uno hacerse una pregunta. O sea, ¿qué pasaría con ese mismo concepto que se tiene acerca de la salud mental en una época como esta, ¿no? Como lo es el Halloween, en donde muchos expertos en psicología y todos estos temas, ellos creen que tener una buena salud mental es saber manejar las emociones y enfrentar también los miedos. Y también decía el pastor algo muy cierto, y es que como que combatir los miedos con miedos no se puede. Solamente Dios es el que liberta y Cristo los temores los mata. Y entonces esto es justamente lo que pasa, ¿no? Y también quiero apoyar esa idea de que pues es un engaño, lo que llaman algunos catarsis, porque según eso, si yo enfrento mi miedo, entonces voy bien, porque lo estoy enfrentando de alguna manera, pero según yo y no según la Biblia. Entonces esa sensación, cuando la gente sale a esas fiestas, eso genera una sensación de emoción, de disfrute. Por eso a muchos les gusta ver una que otra película de terror o asustarse un poco yendo a lugares embrujados. ¿Por qué? Porque eso genera adrenalina, ¿sí? Es como algo divertido y según eso estoy enfrentando mis miedos. Pero entonces aquí viene pues una pregunta más importante, y si es que realmente yo puedo disfrutar del miedo sin que yo no tenga consecuencias. Pero entonces aquí entra algo más especial, que es lo espiritual. Entonces uno debe tener cuidado, porque es que una de las estrategias que tiene el enemigo o el diablo, que yo creo que le ha funcionado muy bien, es desensibilizar a las personas frente a lo que es el miedo extremo. Entonces poco a poco la gente se está acostumbrando al oscuro, porque como lo ve divertido, entonces se acostumbra al oscuro, a lo que es macabro, y entonces ya no les asusta. Y eso es lo que les llaman enfrentar el miedo, pero eso tiene una doble intención, para ya después que abrirle puerta a los demonios, para decir: no, eso yo no le tengo miedo a eso vamos, pero ni siquiera saben qué terrenos están pisando, porque según eso no le tienen miedo, o son muy valientes según sus pensamientos. Entonces en realidad eso es una forma de abrirle puerta a lo malo, y así el enemigo poco a poco va allanando el camino para lo que según algunos es anormal, pues se vuelva normal. Entonces en este caso, ¿qué sería algo anormal? Ver demonios, sangre, violencia. Hay gente que por ejemplo le gusta mucho lo que llaman el gore, ¿no? Que es la sangre en exceso, y ya eso es cuando vemos grandes cantidades de sangre y la gente no se motiva nada, pues están desensibilizados y les encanta eso y se pasan videos y dicen: ay, yo tengo un video peor que eso. ¿Por qué? Porque están desensibilizados, ya el terror nada. Entonces si hay un paso a que por allá mate a alguien, pues yo pienso que no está muy lejos, porque eso es una estrategia que ha funcionado muy bien. Ahora otra cosa aún peor, ¿qué pasaría con los niños? Cuando se les exponen a esas maneras de vivir, cómo su mente, su corazón quedan marcados a esa clase de miedos, a esa clase de disfraces, a esa clase de cosas. Y también aquí entra un tema muy importante de su salud mental, cómo se deteriora. Se encuentran que hay muchos niños que cuando son expuestos a esta clase de cosas, a, no sé, películas de terror, miedos en exceso,
se vuelven más nerviosos, comienzan a volverse más agresivos. Hay niños que hasta se endemonian y se vuelven más retraídos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que a esto se le debe decir no mire eso, no haga eso. Porque aunque parezca inofensivo, todo lo que entra por los ojos puede quedarse grabado ahí en la mente. Entonces, estos niños socialmente, como pues ahí sí, como lo enseña la salud mental, si usted socialmente está bien, pues también eso hace parte de la salud mental. Socialmente se vuelven groseros, complicados, y es precisamente por eso, porque están expuestos a cosas que no deberían ver. Incluso también los adultos. Hay adultos que también tienen fobias, miedos, un poco de cosas y les parece normal, pero tampoco lo es, porque en algún momento se le abrió una puerta y eso va entrando, va allanando el camino, algo incluso más peor, o incluso tal vez no lo hagan en lo físico, pero espiritualmente ya están muy dañados. ¿Quién sabe qué harán? Eso es otra cuestión. Entonces pues hay que tener mucho cuidado con eso, y que si decimos tener verdaderamente una salud mental sana, es no exponerse a eso, es no enfrentándolo de esa manera, sino como el pastor Daniel usa la cita, verdaderamente es Cristo y nadie más. Así es, mi hermanito David. Y mi hermanita Lucero, sé que con la ayuda del Señor tiene algo que añadir respecto a una pregunta que se relaciona también con la salud mental, pero más que todo a nivel ya en el que implica ya la participación de varias personas. Y esto alude a la pregunta de lo que nos dice allí Mayeli respecto a qué sucede también cuando todos estos eventos que se realizan en masa, congresos de brujería, conciertos en la que hay una participación muy activa del satanismo, todo esto qué consecuencias trae espirituales y cómo puede afectar la parte emocional de las personas que se involucran en este tipo de actividades, y que espiritualmente también cómo podemos deshacer todas las consecuencias que trae aún sin ser participantes, pero que indirectamente afecta a nuestro país. Hermanita Lucero. Bueno, mi hermana Juliet, antes de desarrollar con el favor del Señor, con la cita bíblica ese tema, yo quería hablar algo acerca de lo que estaba hablando mi hermano David y el pastor Danilo. A mí me pasó algo, y lo digo personalmente. Cuando yo era niña yo veía mucho las películas de Freddy Krueger, y en esa película había una canción, una melodía, que uno dice, no, pero eso son bobadas, es que lo mismo. Lo que uno piensa bobada es una vaina impresionantemente grande, solo que uno no la mide hasta cuando ya está en la situación. Resulta que en esa película aparecían unas niñas, cada vez que la persona se dormía, aparecían unas niñas cantando, empezaba algo como no, y la melodía era así. Listo, eso fue cuando yo era niña. Hace como unos 6-7 meses estaba yo en mi casa, en la sala de mi casa, y estaba mirando televisión cuando escuché unas niñas la misma melodía, pero es que eso fue automático. Apenas yo escuché la melodía, automático me vino a mi memoria esa película. A mí, la verdad, se escuchó tan horrible que a mí me corrió un escalofrío por todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque la mente empieza a rebobinar. Nosotros no hemos comprendido que Dios nos hizo de una manera perfecta. Y una vez dice, no, es que yo olvidé. No, hay cosas que el cerebro no olvida. Las manda a una parte del cerebro, pero no las olvida. Apenas esas niñas empezaron a hacer ese sonsonete, yo me asomé a la ventana porque yo dije, yo sé que esa melodía es mala. Y salí a la ventana y miré y habían unos chicos jugando el juego del calamar, pero versión niños. Y estaban jugando y entonces se miraban y decían, luz roja. Y entonces todos creo que tendrían que caer muertos y había una que mataba al otro. Y cada vez que volvían a reiniciar el juego, volvían a tocar la melodía. Entonces, una pregunta que uno se puede hacer a estas alturas del partido, ¿qué tiene que ver una película que yo vi hace 15, 20 años con una película, con una serie que se está dando ahorita? ¿Y por qué la misma melodía? Entonces, estas cosas, si hay algo que Satanás es un psicólogo en potencia. Él no tiene necesidad de utilizar cosas porque él nos conoce. Y él lo utiliza porque él sabe cómo está constituido nuestra cabecita. Y cualquier cosa que nosotros veamos, como decía el hermano David, a mí una vez nos dieron una clase en el colegio donde nos decía todo lo que sea gráfico y lleve sonido, eso es la locura, eso es para que su cabeza no lo olvide. Eso queda mentalmente, no estoy hablando ya de la parte espiritual, estoy hablando de la parte mental y esos miedos quedan ahí. Otro ejemplo lo voy a poner. Hace años, si tú le preguntas a la generación Guayaba o la generación que ahorita tenga entre 30 a 40 años, o todavía son unos 20 y tantos, no, 30 a 40, tú les preguntas que si les gustan los payasos. La mayoría te van a decir que no.
y la mayoría te van a dar la misma motivación. Es que cuando yo era niño yo vi una película que se llamaba La Cosa y ahí apareció un payaso re satánico. Yo he hecho ese experimento porque yo les preguntaba a la gente, ¿tú por qué le tienes miedo a los payasos? Cuando le dicen, no, a mí los payasos me fastidian, me dan como miedo. Y yo les he preguntado por qué. Me decían, y es que yo vi esa película, y todos concuerdan en la misma película. Y son personas ya adultas que tienen sus hijos, que están casadas, pero esa película los marcó. Esa película metió un temor en ellos. Entonces nosotros nos damos cuenta que el mundo de las tinieblas es muy astuto, porque él sabe cómo trabajarnos la cabeza. Y desafortunadamente cuando nosotros nos prestamos a ver este tipo de series, este tipo de películas, aún escuchar, porque cuando dan esos programas que son ocultistas y que a medianoche y que empiezan a escuchar el grito y todo eso despierta lo que decía el hermano David, la adrenalina, eso empieza a generar una serie de cosas, utiliza nuestra imaginación y la gente muchas veces sin darse cuenta, voy a tomar palabras celtas, rompen esa barrera entre la parte espiritual y la parte física y empiezan a entrar en el mundo espiritual sin que ellos mismos entiendan cómo entraron, los ciertos que están metidos ahí. Entonces esto es muy peligroso. No es que simplemente me vi una película de terror y ya, no. Yo he conocido chicos cristianos, un joven que estaba tratando porque estaba mal en el camino del Señor y pues estaba tratando de luchar y un día le dio por ir a ver La Noche del Demonio y pues no fue que se haya consagrado más. El chino se empezó a apartar ya de una manera terrible y la pregunta era, ¿qué hace un muchacho que se llama cristiano, dice ser cristiano, viendo La Noche del Demonio? Esos son juegos que uno no puede jugar porque Satanás no está jugando, sus demonios no están jugando, porque es que ellos saben que ellos no pueden jugar. Entonces para tener eso en cuenta, mi hermana Julia, quería agregar eso acerca de lo que estaba hablando el pastor Danilo y mi hermano David. Y en cuanto a lo que ya hablamos como nación, voy a leer 2 citas bíblicas que el Señor advirtió al pueblo de Israel, que hablaban acerca de la pregunta que hacía mi hermana Mayerly acerca de por qué los conciertos de rock y por qué los congresos de brujería, qué influencia pueden tener sobre nuestra nación. Dice así la palabra del Señor en Levítico 18, 24, 28. No os contaminéis con ninguna de estas cosas que antes había nombrado, porque por todas estas cosas se han contaminado las naciones que voy a echar de delante de vosotros, porque esta tierra se ha corrompido, por tanto he castigado su iniquidad sobre ella, y la tierra ha vomitado a sus moradores. Pero en cuanto a vosotros, guardaréis mis estatutos y mis leyes, y no haréis ninguna de estas abominaciones, ni el nativo, ni el forastero que reside entre vosotros. Voy a leer Levítico 20, 22 del 24. Dice así, guardad por tanto todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y cumplidlos, a fin de que no os vomite la tierra a la cual os llevo para morar en ella, o sea, la nación, la tierra, el lugar. Además, no andéis en las costumbres de la nación que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas, yo los aborrecí. Porque por eso os he dicho, vosotros poseeréis su tierra, y yo mismo os la daré, para que la poseáis, una tierra que emana leche y miel. Yo soy el Señor vuestro Dios, que os ha apartado de los pueblos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vienen bandas de rock a Colombia, ellos no llegan con la intención de bendecir. Nosotros debemos de tener claro que así como nosotros, por ejemplo, vamos a un lugar, decía el Señor Jesucristo, cuando ustedes lleguen a un lugar, oren por ese lugar y que la paz que ustedes llevan sea en ese lugar. Lo mismo pasa con ellos. Cuando vienen todo este tipo de conciertos de rock, cuando vienen, es más, es que aquí en Colombia ha habido tanta maldición. Aquí en Cartagena se hizo el Congreso Mundial de Pornografía y la gente no dijo nada. Imagínense perversión sexual que hay en Cartagena, que todo el mundo la sabe pero nadie la quiere aceptar. Eso se hizo allá. Después viene el Congreso de Brujería, después viene Guns N' Roses, después vienen unas bandas re satánicas. Nosotros, ¿cómo podemos pedirle mango a un limón? Eso nunca va a pasar. Señor, bendice nuestra tierra y yo declaro, proclamo, profetizo que Colombia será una nación de avivamiento, pero si primero cumple la palabra del Señor donde dice, si mi pueblo se humillaren y oraren y buscaren mi rostro. El problema es que nosotros queremos salir de la maldición sin la humillación, sin el arrepentimiento y sin realmente volvernos al Señor. Para que una nación realmente pueda empezar a ver frutos, llámese nación, llámese ciudad, llámese familia, llámese iglesia, pueda ver que realmente sus vidas cambian y son desatadas, es porque tuvo que haber arrepentimiento, haber habido humillación y haber realmente volverse al Señor de corazón. Esta nación tiene demasiadas maldiciones y uno se pregunta, no, pero es que es el gobierno, es esto, es que el gobierno de ahorita está gobernando hace 4 años y la maldición nosotros la traemos desde hace cuánto. Aquí se permitió el aborto, hasta los 6 meses se puede abortar un niño,
Y bueno, sí, pues está mal. Entonces vamos a lo mismo. ¿Por qué la gente no tiene en cuenta a los cristianos solamente para los votos? Porque hay mucho cristiano, pero realmente los que se paran a decir estamos en contra y esto no puede ser así y esto no va a ser así, son muy pocos. Porque hay otros cristianos que llaman fanáticos a los otros cristianos. Entonces, una iglesia donde se dice, no, es que el Señor Jesucristo ya nos libertó de todos los pecados y de los demonios, entonces no tiene necesidad de hacer eso de guerra espiritual, porque eso no es bajo nuestra época, eso fue para la época de Jesús. Y los que hacen eso pues son un poquito fanáticos y radicales. En ese orden, cuando nos miran a los fanáticos radicales, pues ¿qué piensan? No, pobrecitos, es que son legalistas. En ese orden de ideas es muy difícil para que una nación se levante. ¿Qué es lo que demanda Dios? Un pequeño remanente, porque ese pequeño remanente puede hacer mucho, pero es un pequeño remanente que, como decía un profesor mío, tiene que estar parado en las pestañas para que realmente se dé eso que el Señor busca en nosotros. Si la misma palabra dice, yo los vomité a esas naciones que hicieron todas estas abominaciones y las vomité y entregué esa tierra a otra nación que yo santifiqué y que yo aparté, pues nosotros no podemos decir porque el Señor ha entregado a esta nación a la violencia. O sea, ¿qué otra idea puede ser? Porque el Señor ha entregado tantas situaciones que uno dice, no, es que aquí hacen esto y esto y esto y esto, porque nosotros abrimos la puerta. Y desafortunadamente son muy pocos los que se paran para eso. Voy a poner un ejemplo que me viene ahorita a la memoria. Cuando vino la sequía en Israel, que fue una sequía de 3 años, que ya ni siquiera encontraban agua ni siquiera para las bestias porque ya las estaban pensando matar y todo. ¿Por qué fue que llegó esa sequía? Cuando Elías se encontró con Acab, y Acab le dijo, tú eres el que turba a Israel. Y le dijo, ¿cuál que yo turba a Israel? Usted tiene una mujer que trajo, mejor dicho, a los profetas de Baal, tiene 450 profetas de Acera y 450 de Baal, y de los de profetas del Señor, Elías creía que solamente quedaba a él cuando realmente quedaban unos pocos, porque se entrega a la nación y el pueblo lo acepta. Y desafortunadamente entre el pueblo también hay mucho cristiano que dice, ay, pero tampoco hay que ser tan extremista y tan radical. Entonces yo no le puedo pedir mangos a un limón porque eso nunca va a pasar. Era eso, mi hermana Juliet. Muchas gracias, mi hermana Lucero. Y con la ayuda del Señor vamos a entrar en un tema bastante profundo y está relacionado con el ocultismo dentro de esta celebración. En Facebook, Ana Rita García nos pregunta, ¿es un culto a los demonios y apoyo al pecado y al comercio? Por supuesto que sí. Y a través de lo que hemos podido compartir desde el inicio de este programa, yo creo que esta pregunta ya fue resuelta. Andrea Cruz nos dice, ¿qué tiene que ver el Halloween con el satanismo? Y tiene que ver todo, pero ya vamos a ver por qué. También nos dice que por qué los niños son tan codiciados y deseados en este mes de octubre. Marixa Vanegas dice, ¿tiene alguna relación la desaparición de niños y adultos con esta celebración de Halloween? José César Lizarazo nos pregunta por qué se roban los niños ese día. Alberto Acevedo nos dice buenas noches. Los niños y personas que sacrifican en Halloween, ¿con qué fin son sacrificados y a quién son ofrecidos? Él también nos pregunta si los niños sacrificados en esta fiesta se salvan. La pastora Hilda María nos pregunta qué sucede espiritualmente el 31 de octubre. Y a continuación vamos a hablar de todo esto porque el Halloween es una fecha clave en el mundo espiritual. Y esta es una realidad que no podemos desconocer. Mi hermanito David, con la ayuda del Señor, ¿qué podemos contestar a todas estas inquietudes? Es un tema importante porque algo que nos mandó el Señor, o uno de los propósitos que tiene Dios es denunciar las obras de las tinieblas. Y el denunciarlas es todo, sus mentiras, sus engaños y lo que hacen en lo oculto, lo vergonzoso. Entonces mucha gente se escandaliza y dice, no, ¿cómo así? Qué desgracia total. No, es que es necesario verla porque la maldad no tiene límites y allá es donde el diablo, porque es que tenemos que recordar a qué vino el diablo, a matar, robar y destruir. Y destruir es destruir, así es capaz hasta las cenizas. Totalmente destruir a las personas, así sea hasta al punto de no ser nadie. Y entonces él se dio muchas estrategias y con los años ha logrado su cometido. Y así Dios lo permite, pues precisamente por el pecado. Y entonces debemos recordar una de las cosas que giran en torno al Halloween y son los rituales y sacrificios, una costumbre muy antigua céltica y yo pienso que incluso más antigua. Los babilonios, los sumerios, los egipcios también hacían ofrendas y no necesariamente el 31 de octubre, no.
Y nosotros le pusimos una fecha fue diferente, pero sí a los demonios, hacían rituales y sacrificios. Y todos estos imperios grandes, ¿quién era el que los manipulaba? Pues los demonios, a ellos les rendían pleitesía. Entonces démonos cuenta que ritual y sacrificio siempre han existido. Y aún más en Halloween, porque eso es una fecha clave en el mundo espiritual. Cada año cuando llega el Halloween, muchos lo ven como una noche de diversión. Y eso ya lo hemos visto muchas veces, pero es necesario repetirlo. De disfraces, de dulces, de compartir. Pero es que detrás de esta fecha hay una historia muy perturbadora, una carga muy espiritual y muy profunda. Recordemos que los antiguos celtas creían que en esa noche, según ellos, el mundo de los vivos y de los muertos se conectaban. Y lo que decía Malos era muy cierto. No es que se conectaban, sino que ellos mismos le daban el espacio. Es más, los demonios ya los tenían dentro. Entonces eso simplemente era un sofisma de distracción. Y aunque esa creencia parece lejana para algunos, por ejemplo, usted habla con gente de la calle y dice, oiga, que las sectas satánicas, que el ocultismo. No, sí, eso es verdad, pero no lo creen en sí. Incluso los mismos cristianos también son muy ignorantes en eso. Pero entonces, aunque esa creencia parece lejana, en el satanismo ocurre algo muy similar, pero con una diferencia, que ellos sí lo ven, ellos sí lo creen. No es que los muertos se conecten, los demonios vienen y ellos los invocan y hacen de todo. Entonces, según en estas prácticas oscuras, ¿sí? En la noche del Halloween siempre hay una actividad demoníaca más intensa que cualquier parte del año, porque es el día del diablo, es como su cumpleaños, por así decirlo. Y entonces por eso se aprovecha estas fechas para realizar, ¿qué se realiza ahí? Consagraciones, pactos, sacrificios. Usan lo que para ellos es más valioso. ¿Qué usan ellos? Los niños incluso. Entonces, ¿cómo va dando giros la tuerca? Y nos vamos encontrando con más cosas. Entonces, por ejemplo, muchos de estos niños que participan en estos sacrificios, algunos, no todos, porque no todos son para sacrificio, pero algunos de ellos sí son consagrados al enemigo. Son consagrados al diablo por un propósito. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que incluso no solamente en rituales pasa esto, sino también se entregan espiritualmente. A veces basta con un disfraces que incluso son consagrados al diablo, incluso se está consagrando un niño simbólicamente y no necesita estar presente en un ritual, pero eso es lo que sucede. Entonces solo se necesita usar lo que el diablo usa en esa fecha y ya está. Ahí está, usted está participando. No, que yo no estoy en el ritual, no importa, indirectamente está participando, como cuando usted no va a la iglesia pero escucha el culto por radio. No está en la iglesia, no está participando en la iglesia, pero está escuchándolo. Entonces así mismo pasa. Entonces démonos cuenta cómo estos juegos, estas prácticas aparentemente inofensivas pueden convertirse incluso en instrumentos de consagración directamente al diablo. Entonces, ¿cuál es el propósito del enemigo? O sea, el propósito del enemigo es claro. Recordemos que en estas festividades, los rituales, los sacrificios y todo, muchos de los niños que son sacrificados ese día, que incluso son consagrados, el diablo busca varios propósitos. Primero, si logra matar a un niño que tiene un llamado profético importante o un buen propósito, adiós. También buscan contaminar su alma, todo desde tempranos, porque él sabe que esto va a afectar a generaciones futuras. ¿Qué pasa con estos? Que estos quedan vivos, pero la maldad se sigue esparciendo sobre la tierra, porque él eso él vino. Son consagrados a propósitos malignos, a seguir permitiendo el mundo, a que éste le enseñe a otro y a otro y a otro. Miren lo que sucede con esto, y esto apenas es como la primera parte, porque también en ese día no solamente se sacrifican niños o bebés, sino también doncellas, se usan mucho. Y recordemos que el diablo siempre busca burlar lo puro, lo santo de Dios. Entonces, muchas de estas doncellas son vírgenes, son guardadas, digámoslo así, tienen una cierta pureza porque no han sido contaminadas sexualmente, y para el diablo esto es buenísimo, es divertido, él se deleita en eso, ¿sí? Por eso es que las doncellas también son muy buscadas en ese día. Entonces en estos rituales ocultistas también se hacen ese tipo de sacrificios, más que todo yo diría ofrendas hacia los demonios, a quienes sirven. Recordemos que Satanás imita los sacrificios bíblicos, porque pues en la Biblia también los hay. Pero es que los sacrificios que se hacían en la Biblia tenían que ser sin mancha, puros, perfectos, no podía tener al animal nada. De la misma manera pasa hoy en día. El enemigo busca como esa especie de pureza, como que usted está guardado, espéreme a ver. Entonces por eso él busca niños, busca bebés, busca esa inocencia. ¿Por qué? Para corromperlos, para burlarse, para acabarlos. Entonces esta clase de ofrendas son muy valiosas para los demonios. Y con esto también incluso se hacen pactos más profundos y duraderos. Y en esta clase de rituales pasa de todo. Estas mujeres son violadas,
los niños son descuartizados, porque eso es una manera en corromper en la esencia lo que es el diablo. Entonces, recordemos que así como Satanás es un imitador, así como Dios estableció pactos de sangre, el diablo también usa esa sangre para establecer alianzas demoníacas, pero ¿con quién? Con los hombres. Entonces aquí entra una parte muy importante y es la sangre, esa obsesión que tienen, la buscan en todos lados. En los rituales ocultistas que hemos venido ya hablando, recordemos que la sangre en la Biblia es representada como vida. En el satanismo se tergiversa esto, porque no solamente es sangre que representa la vida, sino también se hace con un beneficio, buscar poder, buscar un pacto, algo a favor. Entonces con ella las personas hacen pactos con demonios. ¿Qué buscan ellos? Eso depende. Hay quienes buscan fama, hay quienes buscan protección, hay quienes buscan respeto, conocimiento. ¿A cambio de qué? A cambio de una obediencia total al demonio. Porque es que la sangre en el mundo espiritual o en el mundo de las tinieblas y en esos rituales que se hacen es como una moneda de intercambio. Porque es que dar sangre es entregar mi vida. Porque si la sangre es vida, es como si yo le dijera al demonio, entrego mi vida, doy un pedazo de mí para servirle a la voluntad de usted. Entonces cuando alguien derrama sangre, literalmente está fuera del contexto bíblico, porque lo que está abriendo es una puerta a la esclavitud espiritual. Pero esta clase de personas están engañadas, porque son más derechos, están bajo la voluntad de un demonio, y entonces lo que sucede es que pues buscan cada vez más, los invade el poder, los invade el conocimiento, el saber más, y entonces la sangre ahí siempre va a estar presente. Esto es una parte apenas de lo que representa también la sangre. También tenemos que recordar que los demonios se deleitan cuando algo que era santo se profana. Por eso los sacrificios de los inocentes, de niños, de mujeres vírgenes, son considerados esta clase de personas ofrendas de alto valor en esos rituales. Por eso ellos buscan como burlarse de lo sagrado y de Dios. También suele pasar muchos de estas iniciaciones, de estos rituales satanistas que se hacen. Hoy 31 debe haber gente reunida iniciándose en este mundo. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchas de estas personas que se reúnen en este tipo de rituales o iniciaciones, siempre ellos se acostumbran a tomar sangre. Incluso la carne humana para ellos es un buen apetito. ¿Y cuál es esa carne? Pues estamos hablando de bebés, de niños. Porque esa sangre es diferente. Para ellos la carne también es diferente. Es como cuando usted va a la fama y dice, hágame un favor y véndame una libra de carne fina. Para ellos eso es como carne fina. Esa carne es muy apetecida, porque a eso los llevan los demonios, a acostumbrarlos. Incluso llegan a extremos de que cuando estos niños sufren mucho, la sangre al agitarse cambia el sabor y esto es adictivo, les gusta, la apetecen y la comen y la comen y la comen. Entonces, ¿qué buscan en ello? Ellos buscan primero, porque es que debemos entender una cosa, los demonios se alimentan de eso, los demonios se alimentan de sangre, los demonios se alimentan de carne, que viven incluso dentro de las mismas personas que hacen estas prácticas. Entonces, perfectamente un satanista que llegue, digámoslo así, que ya sea perro viejo o ya tenga mucha experiencia en ese mundo, perfectamente puede tener 5 legiones dentro de un cuerpo o incluso más. A los demonios que tienen dentro les piden porque ese es su alimento. Es más, ha habido casos tan increíbles que hay demonios que tienen la capacidad incluso de tomar forma humana y se alimentan de esa misma carne y sangre. Porque es que los demonios no se alimentan como uno, de empanadas, de arroz, no. Para sostenerse, para mantener ese cuerpo humano, tienen que comer sangre, definitivamente, y carne de las personas. Entonces, démonos cuenta que incluso en culturas antiguas, como los cananeos, la gente los consideran que eran gente locas, pero locos por los demonios. ¿Qué hacían ellos? Le ofrecían niños a Moloch. ¿Por qué? Porque ellos llevaban una ofrenda. Siempre los demonios van a pedir su ofrenda de sangre, porque ellos se alimentan de eso. Muchas de estas festividades donde se hacían rituales, orgías, la gente perdía totalmente el horizonte. Entonces los demonios, hasta incluso, que esto también es real, hacen su aparición. Y de esas mismas ofrendas, de esa misma sangre derramada, de estos niños y todo, ellos mismos también volvían y la consumían. Y recordemos algo muy importante, que Dios también usó la sangre, pero con un propósito santo. En la cultura hebrea, los pactos más serios que se hacían en la Biblia se sellaban con sangre, porque eso era una representación de que romper el pacto significaba la muerte. Entonces, por ejemplo, Dios usaba este lenguaje para mostrar su compromiso.
con el hombre. ¿Y cuál era su compromiso? Que su compromiso era total, que el pacto nunca se iba a romper, que así pasó como cuando Dios estuvo con Abraham. Entonces se sacrificaron animales, no me acuerdo si era 1 o 2, cuando le prometió la tierra de Canaán y su descendencia. Entonces, ¿qué sucedió? Que con estos pactos era el compromiso total de parte de Dios al hombre y que el hombre también debía responder con entrega completa. Como que él decía, vea, si usted incumple el pacto, esto es lo que va a pasar, la muerte. Y así como ese animal entregó su vida, así usted también tiene que entregarse completamente. Entonces vemos cómo poco a poco el diablo cogió esto mismo y lo tergiversó hacia él. Que él sabe que toda esta clase de pactos, hay gente que incluso en esta clase de prácticas o satanismo, en una sola mano pueden tener hasta 150 pactos con los demonios, alianzas que hacen, pero no entienden el trasfondo, solamente piensan es como en el poder, en lo que me va a suceder, en lo que puedo obtener, pero no saben que son derechos, son entregas lo que está haciendo, que incluso hasta con la misma muerte tienen que pagar, porque es como un copia y pega, pero tergiversado. Entonces, los sacrificios de animales no eran solamente también en el Antiguo Testamento una sombra del sacrificio que después hizo Cristo, que después Él entregó su vida para borrar el pecado de todos nosotros, sino que aquí también el sacrificio no era un simple acto ritual, sino también era algo espiritual, era un compromiso, era una fidelidad, era una santidad que tenía que llevar la persona. Como que no solamente se mataba el animal, sino vea, este animal murió por causa de usted y de su pecado. Entonces eso los tenía que hacer reflexionar, porque era diferente. Démonos cuenta que en estos Halloween, en estas fiestas que están pasando, esto no es vuelvo y repito, no es solamente una fiesta inofensiva, sino que es una fecha que espiritualmente ha sido usada, muy mal usada, para imitar y pervertir lo sagrado de Dios, la pureza, la vida, incluso hasta la sangre. Por eso debemos estar muy alertas de incluso cuidar a nuestros niños, no permitir que lo que parece diversión se convierta en una puerta de consagración al enemigo. Definitivamente Dios sigue siendo Señor sobre toda vida y toda sangre, pero la perversión que hay en eso es muy tremenda. Y debemos recordar una cosa, que es que uno de los grandes engaños es que el diablo les dice, no, sigan matando, sigan robando, sigan destruyendo, porque así ganan más y más. Lo que sucede aquí es que solamente hay un sacrificio, y ese fue el único sacrificio suficiente y fue el de Cristo. No hay más. No necesitamos de nada más. No hay necesidad de más pactos, porque es que Cristo ya hizo el pacto perfecto por nosotros. Entonces, una de las citas bíblicas que confronta mucho esto, lo que se hace en una noche como hoy, es Levíticos 17 del 10 al 11. Dice, si algún hombre de la casa de Israel o de los extranjeros que habitan entre ellos come alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que coma sangre y la cortaré dentro de su pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo les he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces, ¿cuál es la sentencia? Si algún hombre come alguna sangre, ¿qué está pasando? Aquí da Dios una orden directa, y es una orden universal. No solamente era para israelitas, sino para los extranjeros que incluso vivían con ellos y para hasta el día de hoy. Esto significa que esto no es una norma cultural solamente de algunos, no. Es algo espiritual, es algo que prevalece todavía. Entonces, esto también aplica. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Todo lo que se manifiesta un día como hoy es que la sangre no es alimento, no es entretenimiento, no es para mi placer. Eso tiene un valor espiritual. Incluso hasta se podría decir casi que sagrado, porque eso le pertenece a Dios. Démonos cuenta que incluso como Dios también pone el rostro contra la persona que hace esto. Esto es una expresión bastante fuerte, porque dice, pondré mi rostro contra. Significa que esta persona que hace esta clase de actos viles se vuelve directamente contra Dios. Es como su enemigo. Estos derramamientos indebidos, estos consumos, estos sacrificios están enfrentándose al mismo Dios. Primero se está metiendo con la imagen de Dios, que es el ser humano que creó la vida, la sangre, ¿sí? Que es vida, que tiene un propósito diferente, que no se manipula, sino es para otro propósito. Al final dice algo muy importante, el versículo. Porque dice, la vida está en la sangre. Cada gota de sangre representa vida. Pero eso no le pertenece al hombre. Eso solamente le pertenece a Dios, quien Él la da y la sostiene. Volviendo un poquito atrás al Antiguo Testamento, la sangre se vertía sobre el altar, porque el altar representaba un lugar entre Dios y el hombre. La sangre que se derramaba era en obediencia, era una ofrenda de vida entregada a Dios, no a otros seres. Entonces, cuando en el satanismo o los rituales ocultos que incluyen esta clase de personas, niños y todo esto, y siempre esa obsesión con la sangre,
están robando verdaderamente lo que pertenece a Dios y entregándolo a los demonios. ¿Y qué es esto? Cuando se hacen ofrendas incluso a los demonios de sangre y todo esto es idolatría, esto es profanación. En ese plan, la sangre siempre fue una expiación, una redención, un pacto, no simplemente un líquido, sino una señal de entrega total. El llamado es al siguiente: si la persona quien está practicando satanismo salga de eso, esto está en un engaño. Si la persona que quiere entrar a eso, no lo haga, porque no saben qué se está metiendo y cuántos derechos está dando. Cuidémonos. Lo mismo las personas que hacen cutting o se metieron en este tipo de cosas, grave, porque le están abriendo puertas a los demonios. Es como decirle: vea, endemónieme, yo le sirvo a usted, entren. Entonces, miremos lo grave que es y debemos reflexionar mucho en esto, que un día como hoy pasan este tipo de cosas, pasa esto en el mundo espiritual, los demonios también actúan así. Y esas son las ofrendas que se le dan, porque así funciona. Entonces, mis hermanos y todos los que escuchan, es muy importante entender esto y que verdaderamente creamos y que verdaderamente así es como se mueve el diablo, incluso aún más cosas pasan. Pero entonces esto debemos tenerlo muy en cuenta. Hermanita Lucero. Sí, mi hermana Juliet, es para añadir algo que estaba hablando mi hermano David, y es que debemos tener en cuenta cuál es también la función de todos estos sacrificios de matar niños, de coger a las doncellas y violarlas y entregarlas y ofrecerlas y bueno, hacer todo lo que ellos hacen, y es la insensibilidad. Satanás busca que los seres humanos seamos lo más parecidos a él, adquiramos su forma, su personalidad. La palabra del Señor dice que Satanás es ladrón, es asesino. Sí, el primer homicida fue Satanás. Él lo que busca con todos estos rituales es hacer que la gente descienda a su nivel, que dice la palabra del Señor: espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¿Qué es lo que busca Satanás? Que la gente se vuelva tan insensible que coger un bebé, un niño, 2 niños, 3 niños, miles de niños, sacrificarlos, ya no les corra, y si como dicen por ahí, no les corra sangre por las venas, no les pase nada y simplemente lo tomen como paisaje, dicen los muchachos, como algo normal. ¿Qué busca también esto? Que para la persona que se metió en el satanismo sea imposible poder entregar su vida a Cristo, porque cuando ellos como que vuelven en sí, dice la palabra del Señor, cuando vuelven en sí, ¿qué pasa? Ellos se dan cuenta la rapiña que hay en sus manos al estilo Nínive, pero ellos toman la opción de definitivamente no puedo porque ya he matado tanta gente, porque ya he hecho tanto daño, porque ya he violado, porque me he comido a mi propia familia, por todo eso. Entonces ellos ya se autocondenan y piensan que ya no hay salvación por la cantidad y la magnitud de sus pecados. Eso es lo que hace Satanás. Pensemos que cada sacrificio y cada cosa que ellos hacen es como si uno cogiera una cadena muy larga y le diera otra vuelta a la persona y otra vuelta a la persona. Cuando quieran salir del mundo o del yugo del satanismo, esa cuerda, esa cadena se va a apretar. Entonces ellos se ven tan oprimidos que ellos dicen: no, definitivamente no hay salvación para mí. Pero algo que el Señor también quiere motivar con estos programas es que hay una salida. Lo primero es reconocer que hemos cometido lo malo, reconocer la rapiña. Vuelvo y cito el ejemplo que nos da la palabra del Señor de Nínive. Cuando ellos reconocieron su maldad, y ellos ¿qué hicieron? Ellos se humillaron y dijeron: por si quizás Dios tenga misericordia. Cuando el publicano venía al templo a buscar como esa salida, porque el publicano era un ladrón, traidor, el que decía: sé propicio a mi pecador, o sea, yo no tengo nada que ofrecerle, por favor perdóneme. Es esa salida también, pero es entender algo, que estas épocas, qué fácil es entrar, qué fácil es abrir puertas, qué fácil es hacer juegos, qué fácil es, como nos contaba el pastor Danilo del caso de este muchacho Colmenares, qué fácil es jugar con esas cosas, pero qué difícil y qué duro es salir, porque si Satanás hace algo, y es que él demanda esos pactos. Él no dice: ay, bueno, conoció a Jesús y bueno, lo voy a dejar en paz. No, él busca a las personas, él empieza a hacerles la perseguidora con el fin de que deserten, con el fin de que crean que es imposible poder seguir a Jesús, crean que, mejor dicho, están tan atados a Satanás que es que no pueden. Eso es lo que busca con cada pacto, con cada derramamiento de sangre, con cada conjuro, con cada riego, con cada fetiche, porque es enlazar tanto a la persona que cuando la persona quiera salir ya tenga una fe torcida de que no va a poder hacerlo y que por lo tanto le toca rendir literalmente ya su vida y su alma a Satanás y no le queda otra opción sino irse al infierno. Y eso es lo que busca Satanás con todas estas cosas. Entonces démonos cuenta cómo se allana un camino desde pequeños, porque muchos niños, como decía mi hermano David, tienen llamados al satanismo y tienen llamados de parte del Señor. Y lo que hace el Halloween o lo que hacemos los padres o lo que hacen los adultos
es promocionar el Halloween como algo normal, ¿sí? Pero resulta que lo que se está haciendo es un entrenamiento para que esos niños tomen esa opción. Por ejemplo, hace como un año, más o menos, creo que fue para estas fechas, no recuerdo bien la época, donde creo que fue en Nueva York, donde se reunieron todos los seguidores de Harry Potter. Y fue una cantidad impresionante de gente que ese día todos van a ir disfrazados de Harry Potter. Y uno dice, esos muchachos que tienen en su corazón, esos niños que tienen en su corazón, aún esos adultos que tienen en su corazón. Satanás está tratando de levantar un ejército. Entonces nosotros debemos ser esa luz y hablar y decirles a los satanistas que si de pronto por la gracia y misericordia del Señor están escuchando este programa, hay una salida. Pueden tener libertad. La palabra del Señor dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La opción no es la muerte, la opción no es el suicidio. La opción es Cristo y Él nos da la salida aún para la atadura más terrible. Cristo murió por ella, para que nosotros pudiéramos obtener libertad. No necesita ser un santo para seguir a Cristo, porque hay muchos satánicos que dicen, no, pero es que yo he matado hasta a mi mamá, a mis hijos, mejor dicho. Pero es que Dios Señor Jesucristo vino por los pecadores, no vino a llamar justos, porque si fuera por justos, ninguno. Entonces quería hacer ese aporte a mi hermana Juliet. Qué importante profundidad de lo que el Señor nos acaba de hablar respecto al operar del diablo en estas fechas, y nos queda muy claro que definitiva y radicalmente como pueblo de Dios no podemos ser parte de ninguna manera, porque estaríamos nosotros también contaminándonos y promoviendo el reino de Satanás. Yo concluyo con esta cita bíblica que en otras oportunidades pudimos participar, pero vale la pena repetirla para concluir. Y dice 1 Corintios capítulo 10 versículos 16 en adelante: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Y el hermano David decía, ¿y qué importa que nosotros intentemos justificar y decir, sí, pero es que yo de todas formas, yo no voy a salir pensando en que voy a hacer algo indebido, que le voy a dar un culto al diablo, y si no me disfrazo? Pero de todas maneras, de pronto me uno y prendo velitas y pido dulces. Mis hermanos, ¿qué era lo que Pablo estaba hablando aquí? Que comer de la mesa del Señor significa tener comunión con Él. Y que si se come de los sacrificios, entonces hay comunión con ese altar. Por lo tanto, pensemos en lo siguiente. No importaba que los cristianos de Corintios no pretendieran adorar demonios en esas fiestas paganas y en esos templos paganos. Si un hombre pone su mano en el fuego, no importa si pretende quemarse o no, igual se va a quemar. De todas formas se va a quemar. Entonces no nos expongamos a este tipo de rituales, no nos expongamos a este tipo de festividades y no nos unamos en comunión con estas prácticas, porque mis hermanos, vamos a abrirle puertas al diablo. Y la cuestión no es abrirlas, es cerrarlas. Shirley nos dice, entonces, ¿cómo debemos actuar como cristianos alrededor de esta celebración? Pues nuestra responsabilidad es enseñar, nuestra responsabilidad es estorbar estas prácticas y por ningún motivo podemos participar. Estimados oyentes de Encamíname Radio, esperamos que toda esta profundidad haya sido de gran edificación para los que participaron y contamos con ustedes para que invitando a otros también puedan participar de este conocimiento y ellos sean edificados y puedan apartarse a tiempo de todas estas prácticas que el Señor aborrece. Y si ya fuimos parte de estas prácticas, pues está la esperanza de podernos apartar, de poder arrepentirnos y poder renovar nuestras vidas a través de una reconciliación con nuestro Señor Jesucristo, para que ahora estemos en comunión con Él y no en comunión con demonios. Agradezco a todos nuestros invitados, nuestro pastor Danilo Ardila, nuestro hermano David López, nuestra hermana Lucero Ardila, nuestra hermana Jacqueline Cárdenas, que a lo largo de estos episodios pues han estado con nosotros compartiendo de todo este conocimiento, y esperamos que en próximos especiales de esta sección y de este programa Encamíname a una respuesta nos puedan acompañar
para que a la luz de la palabra del Señor podamos seguir compartiendo de todas estas enseñanzas. Los invitamos para que estén conectados siempre a nuestra señal a través de la web www.encaminameradio.com. Estamos en redes sociales como Facebook, Instagram, X y TikTok como Encamíname Radio, y en plataformas de streaming como Spotify y YouTube. Más adelante o en próximos días ustedes podrán reescuchar estos programas, estos episodios, porque es importante que abramos los ojos y escapemos del engaño de Satanás. Este ministerio radial o esta emisora online es del Ministerio Iglesia Cristiana Trina Cristo Es, bajo la dirección de nuestro pastor Laurentino López Aldana. Muchas gracias y esperamos encontrarnos en una próxima. Bendiciones para todos. Envía tus preguntas e inquietudes a nuestro WhatsApp, a cualquiera de nuestras redes sociales o a través de la caja de comentarios que está en nuestro sitio oficial www.encaminameradio.com con el hashtag Encamíname a una respuesta. Nos encontramos en la próxima.